En un pueblo olvidado al borde de un bosque antiguo, donde las carreteras se desvanecían en la niebla y los vecinos apenas se miraban a los ojos, había una casa que todos evitaban. No era grande ni imponente, solo una estructura vieja de madera grisácea, con ventanas rotas que parecían ojos ciegos y un porche que crujía aunque no hubiera viento. La llamaban la Casa del Silencio, no porque estuviera tranquila, sino porque quienes entraban decían que el mundo se apagaba dentro de sus paredes, no se oían pájaros, ni pasos, ni siquiera el latido de su propio corazón. Nadie sabía quién la había construido ni por qué, pero las historias del pueblo contaban que algo vivía allí, algo que no era humano y que nunca se iba. Era octubre de 1987 cuando Clara, una periodista de 28 años con más curiosidad que sentido común, decidió investigar la casa. Había oído los rumores en un bar del pueblo, desapariciones, sombras que se movían detrás de las cortinas rotas, y un niño que, años atrás, salió corriendo de la casa gritando que el silencio lo quería comer. Clara no creía en fantasmas, pero sí en una buena historia, y pensó que desentrañar el misterio de la Casa del Silencio podría darle el artículo que necesitaba para salir del periódico local y llegar a una gran ciudad. Con su grabadora, una linterna y un cuaderno, se dirigió al bosque una tarde fría, cuando el sol ya se hundía en un horizonte de sangre. El camino al pueblo estaba desierto, y el bosque parecía absorber la luz. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un túnel de ramas que crujían como si hablaran entre sí. Clara sintió un escalofrío, pero lo atribuyó al viento. Cuando llegó a la casa, la encontró exactamente como la habían descrito, vieja, inclinada, con un aire de abandono que parecía vivo, como si la casa estuviera esperando algo. La puerta principal estaba entreabierta, y el aire que salía de dentro olía a tierra húmeda y a algo más, algo metálico que no pudo identificar. Encendió su linterna y entró, con la grabadora en la mano, susurrando notas para mantener la calma. Interior de la casa. Huele a moho. El suelo cruje, pero no hay eco. Es raro, como si el sonido se quedara atrapado. El vestíbulo era estrecho, con papel tapiz despegado que colgaba en tiras como piel muerta. Las escaleras al segundo piso estaban cubiertas de polvo, pero no había huellas, ni de animales ni de personas. Clara avanzó, notando que el silencio era más que la ausencia de ruido. Era una presencia, algo que pesaba en el aire y hacía que su respiración sonara amortiguada, como si estuviera bajo el agua. Intentó hablar en voz alta para probar, pero su voz se desvaneció antes de terminar la frase, absorbida por las paredes. Su grabadora, que seguía encendida, no captó nada, solo un zumbido bajo que no estaba allí antes. Subió las escaleras, cada paso más lento que el anterior. En el segundo piso, encontró un pasillo con varias puertas, todas cerradas excepto una al fondo, que estaba ligeramente entreabierta. La luz de su linterna temblaba, aunque sus manos estaban firmes, y por un momento pensó que la batería se estaba agotando. Pero no era la linterna, era la casa. La luz parecía debilitarse, como si algo la estuviera devorando. Clara se acercó a la puerta entreabierta, sintiendo un frío que no explicaba el otoño. Al empujarla, la puerta se abrió con un gemido que no debería haber existido en ese silencio, y lo que vio la hizo retroceder. Era un dormitorio pequeño, con una cama de hierro oxidada y un espejo grande en la pared opuesta. Pero el espejo no reflejaba la habitación. En lugar de ver su propia imagen, Clara vio un bosque oscuro, no el que rodeaba la casa, sino uno diferente, con árboles que parecían moverse aunque no había viento. En el centro del bosque del espejo, había una figura, alta y delgada, sin rostro, solo una sombra con bordes que se deshacían como humo. No estaba quieta, se acercaba, lentamente, como si supiera que Clara la estaba mirando. Ella dio un paso atrás, y el suelo crujió, pero el sonido murió al instante. Miró hacia la cama y vio algo que no había notado antes, una manta vieja, arrugada, que se movía ligeramente, como si alguien respirara debajo. Clara quiso gritar, pero no salió nada. Su garganta estaba cerrada, no por miedo, sino porque el silencio de la casa se lo impedía. Corrió hacia la puerta, pero cuando intentó abrirla, estaba cerrada, aunque no había cerrojo ni llave. Golpeó la madera con los puños, pero los golpes no hacían ruido, como si la casa los tragara. La grabadora en su mano comenzó a emitir un sonido, no su voz, sino un susurro, bajo y gutural, que decía algo en un idioma que no reconoció. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en una oscuridad que no era solo la ausencia de luz, sino algo más pesado, algo que se pegaba a su piel. Entonces lo sintió, una presencia detrás de ella. No era un sonido,
ni un movimiento, sino una certeza absoluta de que no estaba sola. Giró lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que rompería el silencio. En la penumbra, vio la figura del espejo, pero ya no estaba en el espejo. Estaba en la habitación, a pocos metros de ella, más alta de lo que cualquier humano debería ser, con brazos largos que colgaban como ramas rotas. No tenía rostro, pero Clara sintió que la miraba, no con ojos, sino con una intensidad que le quemaba el alma. La figura no se movió, pero el aire a su alrededor vibraba, y el susurro de la grabadora se volvió más claro, diciendo una palabra una y otra vez. «Quédate». Clara no recuerda cómo salió de la habitación. Su mente se llenó de un vacío blanco, y lo siguiente que supo fue que estaba corriendo por el bosque, con ramas arañándole la cara y el aire frío quemándole los pulmones. Cuando llegó al pueblo, eran las 3 de la madrugada, aunque solo habían pasado 2 horas desde que entró en la casa. Los vecinos la encontraron temblando en la plaza, con la ropa rasgada y la grabadora todavía en la mano. No podía hablar, no porque no quisiera, sino porque su voz no salía, como si la casa se la hubiera robado. Cuando revisaron la grabadora, no había nada, solo silencio, pero uno de los técnicos juró que, al rebobinar, escuchó un eco lejano, como si alguien respirara al otro lado. Clara nunca volvió a ser la misma. Se mudó lejos, pero quienes la conocieron después decían que siempre parecía estar escuchando algo, mirando por encima del hombro incluso en habitaciones vacías. La Casa del Silencio sigue en pie, intacta, aunque nadie se atreve a acercarse. Los niños del pueblo dicen que, si pasas por allí de noche, puedes ver una luz en el segundo piso, como si alguien sostuviera una linterna que parpadea y se apaga. Pero lo que más miedo da no es la luz, ni las sombras, ni los rumores. Es el silencio. Porque quienes se acercan demasiado dicen que no solo deja de haber sonido, sino que algo dentro de ti se apaga también, y una vez que la casa te toca, nunca te suelta del todo.